Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar acá y compartir esta jornada. Agradecerle especialmente a Sergio Boar, a todos los organizadores, la invitación y toda la hospitalidad que nos están brindando. Un poco la idea de esta presentación es comentarles acerca de lo que sería la fertilización o el manejo de la nutrición en estas siembras tardías. Creo que hubo bastantes inputs más temprano a la mañana en las charlas de Gabriel, de Claudia, de Lucas, acerca del manejo en general de la nutrición. Así que yo lo que voy a tratar de hacer es repasar un poco algunos conceptos y algunas pautas generales para después por ahí dejar un espacio para las preguntas. Como bien les decía Gabriel hoy más temprano, los nutrientes deficientes en nuestro sistema son en general nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, y yo pongo ahí en signos de pregunta boro, aunque ya está bastante generalizado o observado como bastante deficiente en muchos de los sistemas en los cuales manejamos. Los mapas esos que ustedes tienen ahí simplemente muestran materia orgánica, fósforo y zinc, y a medida que ven colores que son más amarillos, verde claros, amarillos, naranjas y rojos, indican que estamos en valores o deficiencia de alguno de esos nutrientes. Obviamente, el central ahí va a ser materia orgánica, que obviamente involucra casi la provisión de esos 5 nutrientes que básicamente son deficientes en nuestros sistemas. La primera pregunta que siempre tuvimos ya hace algunos años es, bueno, ¿podemos usar la información que hay de diagnóstico en maíz temprano para maíz tardío? Y esta es una pregunta bastante repetitiva y creo que después de muchos años y de muchas experiencias que hemos tenido con maíz tardío, podemos responder que la información disponible nos indicaría que sí, y un poco también lo fuimos viendo a lo largo de la mañana. Lo que sí tenemos que considerar es que hay condiciones climáticas y de manejo de cultivo que afectan el rendimiento y la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Es decir, es el mismo cultivo, es lo mismo, es maíz. Va a necesitar nitrógeno, fósforo, azufre, los 17 elementos esenciales. Lo que va a ir variando es la condición sobre la cual estamos trabajando climática, la condición de manejo del cultivo y el rendimiento y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Si empezamos con el primero de esta serie de 5 nutrientes, hablando un poco de nitrógeno central, como también vimos más temprano, ustedes recuerdan siempre que la necesidad de nitrógeno del fertilizante es en realidad contraponer la demanda del cultivo, según el rendimiento objetivo, contra la oferta que hace el suelo, que básicamente es el nitrógeno que está acumulado a la siembra y el nitrógeno que se puede mineralizar a lo largo del ciclo. Esa sería realmente la cuenta más fácil. De estas variables que tenemos disponibles como oferta, el nitrógeno en la siembra y el nitrógeno mineralizado, el que ustedes reconocen que utilizamos como método de diagnóstico es justamente nitrógeno en la siembra. Y lo que están viendo ustedes ahí es una figura que sintetiza el trabajo de una revisión de 788 experimentos a lo largo de los últimos 15, 20 años en región pampeana, que constituye la tesis de maestría de Adrián Correndo. Y lo que hicimos todo un grupo trabajando con Adrián es ver cuáles eran las variables que más afectaban la relación entre el rendimiento del cultivo en el eje vertical y la disponibilidad de nitrógeno a la siembra en esos primeros 60 centímetros, eventualmente con el suplemento de nitrógeno del fertilizante. Lo que encuentra Adrián es que la variable que mejor explica las respuestas o cómo calibra el rendimiento en función de nitrógeno disponible en el suelo es el rendimiento objetivo, algo que marcó hace un rato ya Lucas Borrás muy claramente. Y bueno, lo que vemos ahí es que, por ejemplo, si ustedes piensan de llegar a rendimientos de 8.500 kilos, deberían estar en 180 kilos más o menos de nitrógeno disponible a la siembra. Si vamos a 10.000 kilos de rendimiento, tenemos que estar en el orden de 220 kilos de nitrógeno disponible. Lo que queda un poco sintetizado en el recuadro ese abajo a la derecha, un incremento medio de 22 kilos de nitrógeno por cada tonelada de grano que subimos en ese rendimiento objetivo. Esto, cuando analizamos dentro de este grupo de experimentos, estos 788 experimentos, las diferencias entre tempranos y tardíos son mínimas. Prácticamente no encontramos diferencia. Entonces volvemos a responder eso de, ¿podemos usar la información común para las dos épocas de siembra? Sí. Y si miramos incluso alguna información más regional, por ejemplo, los datos de la tesis de Santiago Díaz Valdés viendo maíz tardío en Entre Ríos, lo que encuentra Santiago es que ese umbral crítico
en los primeros 20 centímetros de 121 kilos de nitrógeno por hectárea para alcanzar los rendimientos objetivos en esa condición de la provincia de Entre Ríos son similares a los umbrales críticos que había determinado INTA Paraná para las siembras tempranas. Otra confirmación de eso surge un poco de los datos que mencionaba también Lucas hoy más temprano, que es acerca de la red de maíz tardío de APRESID, que llevó adelante todo su grupo, y los datos que compiló para este caso Andrés Madías y todo ese grupo de la Universidad de Rosario, lo que muestra es un umbral crítico, fíjense, de 180 a 200 kilos de nitrógeno en presiembra para alcanzar los 8.300, 8.500 kilos de rendimiento. Si ustedes repasan las curvas que les mostraba antes, las más generales, ese es más o menos el umbral que tenemos para los 788 experimentos. Es decir, que es muy interesante prever o tener en cuenta ese análisis de nitrógeno disponible en presiembra y el rendimiento objetivo para la toma de decisión de si tengo que aplicar nitrógeno y cuánto tengo que aplicar. Acuérdense siempre que creo que hacemos muestreo en el 15% de los lotes de Argentina, es decir, que la usamos poco. La información es muy fuerte, es muy buena, usémosla. Bueno, hay una parte ahí que la dejé medio en blanco, ¿no? Digo, bueno, el nitrógeno en la siembra, el nitrógeno mineralizado. Obviamente sabemos que en el caso de maíces tardíos, la contribución del nitrógeno mineralizado, como muestra la barra que está a la derecha en color rojo, es mayor que en maíces tempranos, compárenlo con la barra que está en amarillo en el centro. Pasamos de una contribución del 63% en los maíces tempranos al 73% en los maíces tardíos. ¿Cómo podríamos llegar a estimar esa capacidad de mineralización de los suelos? Bueno, muchos de ustedes saben que ya desde hace algunos años se está trabajando con un indicador que es el nitrógeno anaeróbico o una incubación de una semana en anaerobiosis en el laboratorio, que es un estimador, no es lo que se mineraliza, pero es un estimador de la capacidad de mineralización que tiene un suelo en particular. Estos son trabajos del grupo de Nahuel Reussi Calvo en Balcarce, y lo que muestran claramente es que si yo adiciono al nitrógeno a la siembra el NAN, es decir, ese estimador de la mineralización, mejoro mucho más el ajuste de la respuesta de rendimiento. Es decir, paso en ese caso de ellos de 36, en ese recuadrado, punto 36 a punto 72. Y si quieren un poquito más de detalle acerca de cuál es el impacto que puede tener, por ejemplo, comparar maíz temprano y tardío y el uso del NAN, lo que ellos encuentran es que para ensayos del norte de región pampeana, en maíz de siembra temprana, cada parte por millón de NAN representa un aporte de 3.6 kilos de nitrógeno por hectárea de mineralización durante el ciclo, mientras que para la misma condición, pero en maíces de siembra tardía, ese aporte es de 4.2 kilos de nitrógeno por hectárea. Es decir, hay prácticamente un 15% más de aporte de nitrógeno vía mineralización cuando trabajamos corridos en época de siembra hacia maíces más tardíos. Esto es obvio porque cambian las condiciones de temperatura y también en muchos casos de precipitación. ¿Qué pasa con los otros nutrientes? Hablamos de nitrógeno, fósforo, azufre, zinc. Cuando apareció maíz tardío ya hace algunos años, la pregunta era, ¿tenemos más respuesta, menos respuesta? Es la misma. La primera pregunta que yo les hice, ¿podemos usar la información de maíz temprano? Bueno, esto es simplemente una síntesis de varios ensayos que se hicieron durante 2 campañas, dentro de una red que llevamos a cabo con Mosaic, y acá lo que nos mostró el trabajo que compiló Carlos Michels es que tenemos respuesta a maíz tardío a fósforo, a azufre y a zinc. Si las condiciones están dadas, vamos a tener respuesta a esos 3 nutrientes también. Recordamos un poquito cuáles son las pautas de maíz y fósforo. Esto también surge de la tesis que les comentaba antes de Adrián. En este caso, Adrián compiló 377 ensayos de respuesta a la fertilización fosfatada en maíz. Lo que ven ustedes acá es el rendimiento relativo y cómo va cambiando con el nivel de fósforo Bray del suelo. De vuelta, lo que hizo él fue bucear a ver cómo se podían separar un poco, cómo se podían ajustar con más precisión estas relaciones entre rendimiento y fósforo Bray en el suelo. Y lo que Adrián encuentra es que podemos separar según la textura del suelo. Y así vemos que los rangos críticos, por debajo de los cuales la probabilidad de respuesta es alta y por arriba de los cuales la probabilidad de respuesta es menor, son de 7 a 12 partes por millón en suelos de textura fina, 9 a 11
en suelo de textura media y de 11 a 14 partes por millón en suelos de textura gruesa. Bueno, esta es la información que tenemos en cuanto, recuerden siempre en fósforo, el análisis del suelo me dice la probabilidad de respuesta, no me dice cómo tengo que manejar la fertilización fosfatada. Eso siempre insistimos que es una toma de decisión a nivel de empresario y de asesor, volviendo a la misma figura que teníamos recién, rendimiento relativo en función del nivel de fósforo Bray del suelo, una curva genérica de respuesta en ese rendimiento a la condición de fósforo del suelo, y lo que están ahí definidas son esas recomendaciones que siempre decimos de suficiencia, o que es mirar el cultivo del año nada más, o de buscar mejorar la condición del suelo, y es buscar el máximo rendimiento y construir fósforo del suelo. ¿A dónde deberíamos ir? Y si quieren, volvemos un pasito para atrás. Deberíamos ir a buscar normalmente valores que estén un poco por arriba del rango óptimo. ¿Se acuerdan que recién por ahí para la textura gruesa en maíz yo les hablaba de 11 a 14 partes por millón, era, si no recuerdo mal? Entonces deberíamos estar un poquito arriba, deberíamos buscar levantar el nivel de fósforo un poco por arriba de ese rango. ¿Por qué les digo un poco por arriba? Y en esto por ahí hay mucha discusión siempre. Porque yo lo que quiero es asegurarme que no tengo una limitación de fósforo el cultivo en el cual estoy trabajando. Y esto lo estamos ampliando mucho más allá, obviamente, de maíz tardío. Y es un poco lo que les mostraba ahí, en este recuadro amarillo. Yo quiero pensar que tengo que trabajar o buscar una zona que podríamos llamar, si quieren, zona de confort. Y esa zona de confort, cuando miramos sistemas de cultivo de grano en los cuales tengo maíz, trigo, soja, girasol, probablemente esté en alrededor de esos 20 a 25 partes por millón. ¿Por qué? Porque el umbral crítico para trigo, recuerden que siempre es un poco más elevado, está alrededor de 18 o 19 partes por millón. Estando ahí un poco arriba en 20-25, me garantizo que ninguno de esos cultivos tenga deficiencia de fósforo. Y se incluyen, o si se llegan a incluir alfalfa o rotaciones en las cuales se incluyan pasturas con alfalfa, acuérdense que los umbrales críticos de alfalfa son siempre bastante más altos que los cultivos de grano, probablemente esa zona de confort tenga que estar en alrededor de 30 a 35 partes por millón. Eso es lo que deberíamos estar buscando, que nuestros suelos, si están abajo, suban a esos niveles, 20, 25, 30 o 35, y si vienen de arriba, tratemos de que no se caigan por debajo de esos niveles. Es decir, podemos usar ese fósforo que probablemente tenga nuestro suelo, estoy hablando norte de Córdoba por ahí, o Santiago del Estero, Chaco, pero evitar que bajen de esos niveles. El otro nutriente que les comentábamos que particularmente es deficiente y en particular para los cultivos de maíz es zinc. Hace un rato estuvo Gabriel Espósito y Gabriel hizo muchísimos de estos ensayos que están compilados acá. Hay 64 ensayos que permitieron calibrar estas mismas curvas que veíamos de calibración para fósforo, pero para el caso de zinc, lo que están viendo es rendimiento relativo de zinc en función del análisis de zinc extraído con DTPA. Zinc se ha mostrado como deficiente, empezó hace ya unos cuantos años allá en el sur de Córdoba, alrededor de toda la zona donde trabaja Gabriel, pero ahora se expandió bastante al resto de la región pampeana. Y este trabajo de compilación de esos 64 ensayos lo que nos permite detectar o determinar es que tenemos una curva de calibración para zinc en maíz en Argentina, cosa que no hay en muchos otros países del mundo, y nos dice que debemos estar o que tenemos un rango crítico entre 0,9 y 1,3 partes por millón, por debajo del cual la probabilidad de respuesta es alta, por arriba del cual la probabilidad de respuesta es más baja. Es las mismas definiciones que utilizamos como cuando hablamos de fósforo y comentábamos recién. Habla de probabilidad de respuesta menor o probabilidad de respuesta más alta. Bueno, con eso definimos un poco cuáles son las herramientas que tenemos para generar una toma de decisión acerca de cuál es la fuente correcta a aplicar. La fuente, acuérdense siempre que es qué nutriente debo aplicar. En este caso hablamos de NP y zinc en particular. Y a partir de ahí, ¿cuál es la dosis que deberíamos aplicar? Y probablemente esto lo podamos discutir más en las preguntas. Lo que siempre nos queda cuando analizamos así nutrientes por separado es poner un poco todo junto. Es decir, tener muy en cuenta que cuando hablamos de nutrición, aquello de nutrición balanceada tiene una razón. A veces es un término comercial, pero tiene una razón muy fuerte que es evitar que la deficiencia de un nutriente
complique o dificulte la respuesta a otro nutriente que estoy manejando o que estoy aplicando. Y para eso hay un muy lindo ejemplo que me facilitó Gustavo Elías de Yara en un trabajo que hicieron en conjunto con Sergio, entiendo yo, con Brevan, Dow, Corteva, toda la familia tengo que nombrar, ¿no? Bueno, de toda esa familia y el trabajo que hicieron con Yara, Gustavo me facilitó estos datos y me parece que son bien interesantes para que ustedes lo vean. Eso es lo que trataron de generar fue, o el objetivo que tuvieron en estas experiencias fue explorar, como dice ahí, el potencial genético de maíces de siembra tardía a través de lo que entendían que debía ser un manejo nutricional superador. Y ese manejo nutricional superador está basado en el análisis del suelo, algo que hablamos en este breve lapso, pero con mucho énfasis, y el rendimiento objetivo, que es, de vuelta, la oferta y la demanda. ¿Se acuerdan lo primero que les mencioné cuando empecé a hablar? Hay simplemente dos franjas, si ustedes quieren, o dos tratamientos, un manejo actual del productor y la propuesta superadora. Fíjense que el manejo actual del productor tiene, en todos los 11 sitios en los cuales trabajaron, tiene aplicación de nitrógeno y de fósforo, eventualmente, cuando está entre paréntesis, algo de zinc y azufre, de zinc y azufre, bien dije, perdón. En una aplicación de nitrógeno en B4, B6, en 4 o 6 hojas, y eventualmente, en algunos casos, también hay un refuerzo de azufre. Y la propuesta superadora incluye diferencias en fuentes de fertilizantes, pero siempre con la presencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio, de azufre, y en B4, B6, de vuelta ese estado de 4 o 6 hojas, nitrógeno, calcio, magnesio y eventualmente, si era necesario, un refuerzo de azufre. Esto se hizo en 11 sitios, en 2 campañas, 16, 17, 17, 18, y un poco los resultados se pueden sintetizar bastante bien en el promedio que observaron ellos para el manejo actual y la propuesta superadora, que como ven ustedes tiene una diferencia de 1.000 kilos. Esas 2 campañas promediaron 6.600 kilos para las 11 franjas del manejo actual contra 7.600 kilos de las franjas de esa propuesta de nutrición balanceada. Ahí hay 1.000 kilos de respuesta que implican un 15% de incremento del rendimiento. Y por ahí un punto muy importante que ustedes tienen que tener y recordar es que no estamos comparando un testigo contra un fertilizado. El manejo actual incluía fertilización, ¿sí? Y muchas veces lo que se hizo fue un pequeño cambio de fuente, un pequeño cambio de introducir otro nutriente o ajustar una dosis de nitrógeno en particular. Es decir, que queda para explorar en lo que hace un rato definía Juan Pablo como brechas de rendimiento y de manejo, hacer un mejor diagnóstico de la situación de fertilidad del suelo. Uno tiende a decir diagnóstico de fertilización, es un diagnóstico de fertilidad. Tenemos que saber cuál es la oferta, la capacidad de oferta que tiene mi suelo y evaluarla en contra de la demanda que puede llegar a tener ese cultivo según el rendimiento objetivo que estoy buscando. El énfasis otra vez siempre lo hacemos sobre el análisis del suelo y lo poco que lo usamos. Espero que hoy a la tarde seguramente Juan Martín Briet y Sofía Gallo nos muestren un poquito cuáles son los usos de tecnología y lo que ellos nos muestran en los últimos trabajos que hicieron de relevamiento de tecnologías a nivel nacional hablan de ese 15, 14, 20% de uso del análisis del suelo a nivel nacional, es extremadamente bajo. Son herramientas que tenemos que usar para ser más eficientes y más efectivos en el manejo de los sistemas de producción en los cuales estamos trabajando. Debe haber bastante espacio para preguntas, yo con eso termino y Sergio, te guardé 1 minuto 15 segundos. Les agradezco mucho y en particular quiero agradecer nuevamente los datos que me facilitó Gustavo Elías de Yara para mostrar un poco esos efectos de la fertilización balanceada. Con eso termino y bueno, muchas gracias.